Atención a todos quienes tienen sus ahorros o tenían sus ahorros o tienen algún crédito, por ejemplo, en el ex Banco Fácil. Estamos en este momento con el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, don Reinaldo Yurra. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Día a tu Día. Estamos también en contacto con nuestros compañeros allá en Santa Cruz, Fernando y Edmundo, quienes en breve harán algunas consultas. Iniciamos, licenciado, por favor. A ver, este proceso no ha sido fácil. Hace un momento lo comentábamos, pero es el proceso de transición, ¿no? Están siendo transferidos los clientes a diferentes entidades. ¿Uno puede decidir a qué entidad financiera va a ser transferido o no? Vania, muy buenos días. Es un gusto estar en su programa. Un saludo cordial a toda la población. Efectivamente, a partir del 26 de abril, fecha en la que ASFI ha realizado un proceso de intervención a esta entidad, se ha generado un conjunto de acciones para lograr que los ausistas, los prestatarios, no tengan inconvenientes y puedan normalizar sus actividades. Usted recordará que en los días previos a la intervención ha habido mucho malestar de los ausistas, quienes querían hacer uso de sus recursos, acceder a sus cuentas y no lo podía hacer porque lamentablemente la entidad estaba atravesando dificultades serias. En ese entendido, y habiendo incurrido esta entidad en una causal que está establecida en la ley para aplicar un proceso de intervención, lo que ha hecho ASFI es precisamente dar cumplimiento a este mandato legal, y desde esa fecha pues se están realizando una serie de acciones. Ahora bien, el tamaño del banco es tan grande que no ha sido posible aplicar un mecanismo que en el pasado, por ejemplo, dio lugar a que Mutual La Paz en su momento fuera absorbida por una entidad como fue el Banco Mercantil. Y así ha habido otras experiencias en las que una entidad en crisis ha sido absorbida por otra entidad viva. En este caso, reitero, por el tamaño, no podía ser posible. ¿Qué es lo que hemos hecho en ese sentido? Aplicar un proceso de compulsa para que concursen varias entidades que puedan, digamos, ser parte de este proceso de adjudicación. En ese entendido, comentarle brevemente que el 3 de mayo hemos hecho llegar invitaciones a 68 instituciones financieras, es decir, todas las que tienen licencia de funcionamiento, para que expresen su interés si querían participar o no de este proceso de compulsa, de concurso, para llevarse una parte de esta entidad intervenida. Y resulta que nos han hecho conocer en fecha 9 de mayo su interés 45 entidades, entre ellas bancos, cooperativas, instituciones financieras de desarrollo, etcétera, quienes han expresado tener ánimo para llegar a, más bien, a participar de este proceso. Pero obviamente, por el tamaño de esta entidad y la responsabilidad que implica transferir activos y pasivos, lo que hemos hecho es incorporar 5 criterios de selección que pudiera permitirnos elegir a las entidades más sólidas, más fortalecidas en términos de sus actividades. Y resulta que ahí hemos aplicado criterios que tienen que ver con su solvencia, su liquidez, su autorización para recibir depósitos, también su presencia a nivel nacional, porque era una entidad que tenía sucursales en todo el país, por lo menos en 7 departamentos, una calificación de riesgo de AA2 para arriba, y que tengan además condiciones para poder brindar sus operaciones al público. Con base en estos criterios, 9 entidades son las que han cumplido, son estas 9 entidades bancarias. Se ha conformado un comité, como dice la ley, que está compuesto por representantes del Ministerio de Economía, del Banco Central de Bolivia y de ASFI, y se ha sometido a un proceso de evaluación. Estas 9 entidades han sido habilitadas y calificadas como adjudicatarias. En consecuencia, el día viernes pasado hemos establecido en una conferencia de prensa el resultado final de este proceso de compulsa y hemos anunciado y presentado a estas 9 entidades. Lo que está ocurriendo hoy es que estamos en ese proceso ya operativo de migración de las bases de datos de los depositantes y prestatarios a estas 9 entidades. Su pregunta decía si uno puede escoger. Sí. En realidad no, lo que se ha hecho es que cada una de estas 9 entidades ha expresado su voluntad de participar con un monto. Vamos a decir, Banco A dijo: yo quiero participar con tantos millones de bolivianos, y así cada una de ellas ha expresado su interés. Lo que hemos hecho es que estos montos los hemos expresado en porcentajes, y de la unidad de solución, que es la entidad intervenida, se ha aplicado precisamente esa participación porcentual de cada una de ellas, y en función de ello se está haciendo una distribución aleatoria, estadística. Quiere decir, tomamos en cuenta este banco
banco intervenido, y si a esta entidad le corresponde el 10%, vamos a decir, tomamos 10% de los depósitos, 10% de la cartera, combinada en proporción, depósitos a la vista, caja de ahorro, depósitos a plazo fijo, lo mismo en cartera de créditos empresarial, microcrédito, consumo. Es así como se está distribuyendo. Director, ahora, a futuro, ¿uno puede cambiarse de entidad financiera si no le convienen los porcentajes, por ejemplo, de intereses en caso de un crédito, o si quiere ganar más con sus ahorros? Por supuesto, usted sabe que en la actualidad, por ejemplo, si usted es cliente de un banco A y por alguna razón no está satisfecha y quiere, digamos, realizar sus actividades con otro banco B, lo puede hacer. Si es depositante o si es prestatario, siempre hay la posibilidad. Lo mismo acá, si alguien no está de acuerdo, tranquilamente puede migrar a otra entidad haciendo la negociación. Eso, digamos, es posible, no hay limitación en ese sentido. Muy bien. Director, tenemos consultas allá en Santa Cruz. Fernando. Gracias, Vania. Buenos días, director. ¿Cómo le va? A ver, hay mucha gente que se está preguntando, principalmente quienes van justamente a migrar a estos otros bancos. ¿Las condiciones en cuanto a créditos y ahorros se van a mantener? Es decir, plazos, intereses, ¿o habrá alguna modificación a la cual los ahorristas o las personas que tienen allí sus préstamos tendrán que adaptarse? Fernando, un saludo cordial a toda la población de Santa Cruz. Evidentemente, en este momento hay ciertas condiciones en las cuales han pactado las operaciones, tanto de depósitos como de créditos. Lo que estamos haciendo inicialmente es migrar estas operaciones en las condiciones en que han sido contratadas. Ahora, de aquí en adelante puede surgir que los prestatarios o los clientes ahorristas decidan conservar la misma situación con la entidad. Pero si la entidad, por ejemplo, le ofrece alguna alternativa mejor, podrá también ajustarse a los nuevos productos. O de pronto podrá haber una negociación para que, como decía Vania hace un momento, puedan más bien transferirse a otras entidades. Entonces, va a depender un poco de las condiciones en que se presente esta situación. Recuerde que hay diferentes modalidades de depósitos y de créditos. Por ejemplo, un depósito a la vista generalmente no genera intereses. Lo mismo una caja de ahorro. O si lo hace es en mínima proporción, pero sí un depósito a plazo fijo. En ese sentido, no va a haber mayor inconveniente seguramente de acceder a sus recursos cuando están a la vista o en caja de ahorro. Y si es depósito a plazo fijo, va a depender del plazo. Habrán quienes, por ejemplo, ya ha vencido su depósito a plazo fijo y estén en condiciones de retirar ese su depósito. Para algunos casos, seguramente los plazos vienen en adelante, este año, el próximo año, etcétera, y en función de esas características podrá haber también una negociación con las entidades adquirentes. Lo propio sucede con los créditos. Los créditos han sido pactados inicialmente a determinadas condiciones de plazo, tasa, etcétera. Lo mismo en este caso podrá haber alguna renegociación con la entidad adquirente, podrán ajustarse a sus actuales circunstancias. Entonces, no hay limitación en ese sentido para poder reconducir su operación. Edmundo. Director, una pregunta que también se está planteando la población. Edmundo Gutiérrez le saluda, buenos días. Es que, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas personas que tal vez tienen su crédito y justo el banco fue intervenido? Entonces, este plazo se les ha postergado a ellos. Van a tener que pagar intereses de más, tal vez, por pagar su crédito de manera atrasada, vamos a decirlo así. Es una pregunta que se está planteando demasiado también. Y ahora, otra más le planteo. ¿Cómo me entero yo cuál es el banco que me ha tocado? Edmundo, un gusto saludarle desde La Paz. Efectivamente, lo que puede suceder en estas circunstancias es que algunos prestatarios que tenían vencimientos en estos días que ha transcurrido desde el día de la intervención hasta el 22, en que se va a producir ya la normalización de las actividades, haya tenido de pronto una fecha de vencimiento. Lo que no se quiere es afectar las condiciones de los prestatarios, ni en su estado. Quiere decir, si estaba vigente, ahora por estos efectos pueda ser, digamos, catalogado como crédito en mora. Lo que se quiere evitar es ese tipo de efectos en su calificación o en el estado de su crédito. En consecuencia, se va a generar desde la normativa una situación que permita que los prestatarios
puedan tener acceso a alguna situación de salida. Por ejemplo, habrán prestatarios que no tengan inconvenientes de ponerse al día en sus cuotas que habrían vencido estos días. Pero si hay algún prestatario que no puede hacerlo y que necesita más bien un plazo adicional, también puede hacerlo. En la norma estamos previendo, en los ajustes que estamos realizando, que el prestatario pueda acceder. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo logra enterarse el prestatario o el depositante a qué entidad ahora debe acudir para realizar sus operaciones. Por un lado, las entidades van a hacer una publicación en prensa indicando cuáles son los clientes que ahora han recibido de esta entidad, tanto prestatarios como depositantes. Pero adicionalmente nosotros estamos desarrollando un aplicativo de consulta para que las personas puedan acceder introduciendo su número de carnet de identidad y su fecha de nacimiento probablemente, y con base en ello ya pueda este aplicativo indicarle a qué entidad debe acudir. Entonces la población va a estar enterada, este aplicativo va a estar como canales, digamos, de acceso en la página web de ASFI, de la entidad intervenida y de todos los bancos que están compulsando. Así es que va a ser posible que se entere la población. Director, ¿qué pasa ahora con aquellas personas que tienen sus ahorros en dólares? ¿Se les puede devolver en dólares también o no? Es bien interesante la pregunta, Vania, porque resulta que han ido generándose especulaciones innecesarias en torno a este aspecto. Resulta que la entidad efectivamente había contratado obligaciones en dólares, depósitos en dólares, pero el momento en que se procede con la intervención no había en sus bóvedas ni en sus cajas los dólares que se requerían para atender estas devoluciones. Entonces, evidentemente no se le podía decir al depositante, no hay dólares, por lo tanto perdió su dinero. Lo que estamos haciendo es que estas 9 entidades se están adjudicando de una buena porción de activos y pasivos, de depósitos y de créditos. Y la parte restante, entre ellos estos depósitos en dólares, están pasando a un fideicomiso. Este fideicomiso está siendo acompañado con recursos del Fondo de Protección al Ahorrista. Estos recursos están en bolivianos y la propia ley establece que la devolución, la atención de estos depósitos con dineros del fondo van a ser en bolivianos a la cotización oficial. Esto también es concordante con la disposición que señala el artículo 405 del Código Civil, pero aquí hay algo excepcional que entender. El caso de esta entidad intervenida es un caso extraordinario, excepcional, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con las entidades que actualmente están en actividad. Estas entidades del sistema financiero que reciben dólares, por supuesto que van a honrar sus obligaciones también en dólares. Lo que se está aplicando en este caso particular, específico, excepcional, es también una medida de esa naturaleza, excepcional y extraordinaria. En consecuencia, no corresponde hacer esas comparaciones o el paralelismo con lo que habría sucedido en la UDP, con la desdolarización. Es irresponsable hacer ese tipo de comparaciones. Eso es lo que está sucediendo, Vane. Bien, director, ¿qué pasará con los bienes del Banco Fácil, del ex Banco Fácil en todo caso, y al mismo tiempo con los trabajadores, con los casi 5.000 trabajadores a nivel nacional que tenía esta entidad financiera? Este es un problema social que lamentamos, digamos, que tenga que suceder de esa manera. El interventor, a partir del 26 de abril, está realizando todas las gestiones para generar la liquidez necesaria y atender esta demanda de recursos. Hay que recordar que la razón principal fue precisamente porque la entidad no tenía la liquidez para atender sus obligaciones con depositantes y también no podía hacer con sus trabajadores. Han habido sueldos que no se han cancelado y en consecuencia lo que hay que hacer en esta oportunidad es monetizar esos activos. Hay varios bienes que están en este momento en gestión para convertirlos en liquidez, para venderlos y con esos recursos proceder a la cancelación de los haberes adeudados y también de las cargas sociales, la indemnización, etcétera. Esta gestión la está realizando el interventor y entiendo que en los siguientes días ya va a iniciar el pago correspondiente una vez que se moneticen estos activos. Es así como se va a atender estos problemas. Director, para ya cerrar esta entrevista, agradeciéndole también su visita, ¿qué pasó con el Banco Fácil? ¿Qué hubo? ¿Malversación de fondos? ¿Desvío? ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, Vania, es importante aclarar este aspecto. El banco
es parte de un conjunto de otras empresas que tenían los propietarios, los accionistas. Resulta que nosotros como ASFI tenemos tuición para fiscalizar las actividades de la entidad financiera, en este caso del banco. Y resulta que de acuerdo a la normativa, a la ley de servicios financieros y todo lo que es la recopilación de normas, existen etapas, procesos, momentos. No se actúa en función a percepciones subjetivas, a opiniones de analistas, a comentarios, a quejas. La aplicación de medidas tiene que ver con aquello que está escrito en la norma. Y bueno, en ese sentido existen diferentes modalidades. Por ejemplo, nosotros a todas las entidades del sistema realizamos supervisión permanente mediante este control que hacemos in situ, se llama extra situ en oficina. Recibimos reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales. Con base en esa información efectuamos observaciones, efectuamos una serie de... ¿Hicieron el Banco Fácil? Claro, ¿En cuántas oportunidades? Bueno, en este momento no tenemos las cifras exactas. Bien. Porque son, digamos, actividades cotidianas, pero por ejemplo han sido una cantidad increíble de comunicaciones que hemos enviado a la entidad para que regularice, subsane ciertas operaciones, etcétera. Asimismo tenemos otra actividad que se llama in situ, que es inspección. Visitamos a la entidad, efectuamos revisión de sus carpetas, etcétera. También se han hecho varias actividades de inspección en diferentes riesgos, ¿no es cierto? Y por eso precisamente se han aplicado también medidas sancionatorias, llamadas de atención, amonestación escrita, multas pecuniarias a la entidad, a sus directivos, ejecutivos. Todo ese proceso se ha cumplido en todas las entidades y también en este caso. Las medidas ya mayores de, digamos, de acción son la regularización. En 3 oportunidades se ha sometido a la entidad a regularización y la última medida extrema es la intervención. Ahora, ¿qué sucede con estas otras actividades que la Fiscalía está explicando en este proceso de investigación? Son negocios que tienen que ver con las personas que estaban a cargo del directorio o los accionistas, campos en los cuales ASFI no tiene ninguna injerencia. Entonces, estas empresas y negocios que están siendo investigadas corresponden a actividades comerciales del rubro de la construcción, telecomunicaciones, etcétera. Esas actividades, por supuesto, están fuera del ámbito de competencia de ASFI y por lo tanto es el Ministerio Público el que debe investigar qué ha sucedido con estas actividades de las personas que estaban relacionadas al banco. Director, gracias por haber estado con nosotros. Reiteramos de que en la página justamente de la ASFI va a estar el link para que usted pueda ingresar si es ahorrista, si tiene algún préstamo del ex Banco Fácil, va a poder ingresar para poder recabar la información qué entidad financiera ahora se hará cargo justamente de sus recursos. Gracias. Muchas gracias, Vania. Un saludo cordial a la población. Hasta otra oportunidad. Continuamos.